yo tampoco tenía el documento de la auditoría, pero sí un informe realizado acerca de la misma, porque es muy llamativa y muy espectacular, ¿no? Sí. Todo lo que refleja y, vamos, desde precisamente que como base, porque si es cierto, a usted no le toca el tema de la ley de dependencia, eso sería años posteriores, pero sí le toca el mimbre de que precisamente la facturación y el llevar bien las cuentas en el organismo ya empezara mal, de alguna manera, y se viene arrastrando. Le doy algunos datos que llaman poderosamente la atención sobre el tema del informe, como que manifiesta que hay un desorden de los expedientes que influye negativamente en las liquidaciones posteriores. Programa informático del área de admisiones no permite conocer la relación de residentes ingresados a una fecha que no sea la actual, que no ha podido obtener evidencia suficiente sobre si el organismo ha liquidado correctamente los ingresos de acuerdo con la norma aplicable. Luego le comentaré una cosa sobre esta. No existe registro de personal conforme a lo establecido en el capítulo 4 de la Ley de Ordenación de Función Pública. No se han incluido en la oferta de empleo la totalidad de plazas vacantes, dotadas. Hay otra cosa también sobre la residencia de Serantes, que se realiza un convenio celebrado con la Asociación de Mensajeros de la Paz y en el informe de auditoría se recomienda resolver el convenio al término de la prórroga, es decir, el 31 de diciembre de 1997, y celebrar un contrato de gestión de servicios públicos que no se llegó a realizar. Y, bueno, en el 99, como digo, que digamos que analiza un poco como etapa final, que ya no estaba, por supuesto, usted, pero que habla de que esos expedientes siguen siendo un lío, que sí es cierto que, por decirlo así, lo gordo que le toca es el tema de las transferencias, que también refleja el informe que se duplican. Es decir, lógicamente, tenían que absorber todo el personal, pasaba a ser personal del Principado de Asturias, pero todavía se incrementa por demás la cantidad de personal, pero con carencias precisamente, ya que dice que todo el tema de liquidaciones finales lo llevaban la oficina de recaudación. Tengo aquí anotado que decía cuando se hacían las liquidaciones finales que desde los servicios centrales no se hacían. Y hay una cuestión que quiero comentar, que es acerca del incumplimiento, en principio, del contrato de hospedaje. Y esto se hace desde los inicios de la creación del organismo autónomo ERA y en el caso en el que le toca a usted. Porque hay una cosa muy clara, se habla mucho de, con el 75% del contrato que se aplicaba, el 75% que manda el contrato de hospedaje. El contrato de hospedaje tiene unas cláusulas, además, unas cláusulas que estaban ahí, que hablaban, bueno, lo primero de información, que nunca la han tenido, pero no la han tenido, pero ni en el 96, ni en el 2015, ni en el 18. Uno de información sobre el estado de la cuenta de cada residente. Es algo pero inaudito, pero que es así y que a día de hoy sigue siendo así. Otro, de que cabía la opción, porque así se recoge en una cláusula y era más que entendida, de que el ERA, ante la deuda que se iba generando de ese 75% de las pensiones pequeñitas que había, se pudiera llamar a sus familiares, a sus descendientes, ascendientes, para informarles de la deuda que se estaba generando. Había después seguido otra cláusula más que decía que se liquidara periódicamente para no someter a la persona, vamos, al usuario, a una deuda impagable o de muy difícil pago. No se hizo nunca nada de esto, nunca. Es más, según estos informes, era un auténtico batiburrillo el lío que había de expedientes, incluso hay algunos en el 99 comentan que hay residentes que no están dados de alta en un centro y están en otro, pero viven en otro. Hay un verdadero caos en cuanto al tener claras la gestión del asunto.
Y luego está la ley del anciano, que es otra cosa que parece que no ha aplicado nadie, pero que tampoco nadie conoce y sigue vigente. Y yo le quiero decir, vamos, y lo digo para que sirva también a modo de información para el resto de la comisión. La ley del anciano, entre los múltiples artículos que se han incumplido desde el nacimiento del ERA, la ley es del 91, tienen un artículo 38 que habla de que el organismo autónomo tiene una plena personalidad jurídica, capacidad de obrar y patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines. En conexión con el 48, que habla que la hacienda del organismo son los bienes o valores que constituyen su patrimonio, los productos y rentas de dicho patrimonio, las subvenciones que reciba, las aportaciones del Principado de Asturias a través de los créditos y tal, los ingresos ordinarios que perciba para los servicios que preste, las donaciones, herencias, legados o cualesquiera de otras aportaciones voluntarias de entidades públicas o privadas o de particulares y cualquier otro recurso que pudiera ser atribuido. Bien, esta es la hacienda de este organismo. Dígame usted, en concreto, en el periodo que a usted le corresponde, ¿por qué hay absoluta opacidad sobre el patrimonio del organismo autónomo ERA cuando se han llegado a enajenar bienes incluso? Quiero decir, ¿dónde está mostrado el patrimonio del ERA? A ver, vamos a poner las cosas en sus justos términos, porque como speech está muy bien, pero vamos a ver, creo que no es todo tan exacto como usted dice. Mire, yo no le voy a darle lecciones a usted de cómo se funciona en sede parlamentaria, porque aunque ha estado 3 legislaturas en esta casa, también está usted y sabe tanto más que yo. Pero mire, opacidad de patrimonio del ERA bajo ningún concepto. Y si existe, es por culpa de esta casa. Así de claro. ¿Por qué? Porque tienen ustedes preguntas orales, tienen ustedes preguntas escritas, tienen ustedes comparecencias en comisión, tienen ustedes comparecencias en comisión de Hacienda para ver el presupuesto, tienen ustedes comparecencias en comisión de Hacienda para ver la ejecución del presupuesto, incluso llegando hasta número económico por número económico. Y si en 20 años nadie tuvo la intención de mirar ninguna de estas cosas, hombre, vale más tarde que nunca, pero después de 20 años decir que hay una opacidad en el patrimonio del ERA del año 98, porque bueno, si me dice que hay una opacidad de hace 3 años, yo no tengo nada que decir. Pero de aquella opacidad yo no creo que hubiera, porque yo comparecí pocas veces, eso es cierto. No pedía muchas comparecencias de mi persona aquí, pero las veces que comparecí expliqué en la competencia que a mí me era imputable, pues todo lo que yo sabía del ERA en esa época. Y mejor que yo comparecía también en comparecencia de presupuestos el gerente del ERA, que al ser su gestión diaria sí sabía mucho más de lo que yo pudiera decir como director regional primero o como viceconsejero después, naturalmente, ¿no? Incluso creo recordar que cuando comparecían en presupuestos venían acompañados del director del área económico-administrativa del ERA, que estaba sentado. Las comparecencias se hacían en el salón noble de esta casa entonces, y las preguntas que se podían hacer allí, repito, llegaban hasta número económico por número económico. Más información imposible. Y cuando uno quería saber algo, lo único que tenía que hacer era utilizar todos los mecanismos parlamentarios, que no son pocos, para poder recabar la información. A partir de ahí, yo le repito, yo llego en junio de 1995 a la consejería y al día siguiente no tengo todo arreglado, naturalmente. Tengo que aterrizar. Además, le voy a decir una cosa. Una cosa es lo que desde la oposición, que yo estuve muchos años en la oposición, se piensa, y otra cosa es cuando uno llega al gobierno, ve cosas que no son como uno pensaba que eran. Y entonces tiene que empezar a ordenar las cosas. Cuando se hace el presupuesto, el presupuesto que uno quiere hacer nunca es el primero. Tiene que esperar a que haya una ejecución presupuestaria y después de que haya una ejecución presupuestaria completa ya sabe más o menos necesidades que tiene, cómo se ejecuta el presupuesto y ya puede hacer un proyecto de presupuestos propio con un mínimo de rigor. Por lo tanto, pasan 2 años. Si añadimos que en ese ínterin
En septiembre del 95 vienen las transferencias del Inserso, que no era moco de pavo, con perdón de la expresión, y hubo que ordenar todo. Bueno, pues comprenderá que yo intentaba saber mucho, pero no llegaba a todo, naturalmente. Y eso que, tenía fama de estar siempre encima de las cosas más de lo razonable, ¿no? Alguna crítica tuve por eso. Y las transferencias del Inserso, le repito, venían con el personal, con los centros y con la dotación presupuestaria. Era imposible duplicar el personal ahí. Yo no sé de dónde sale eso en la auditoría que usted... una auditoría que hace la intervención del Principado de Asturias, muy respetable. Yo es la primera noticia que tengo. Lo mínimo que podían haber hecho era comunicarlo, porque los responsables de poder arreglar problemas, si los hubiera, es la Consejería de Servicios Sociales, no es la intervención del Principado de Asturias, y me entero ahora que eso existe. La del 99, por supuesto, no, porque no estaba. Pero la otra, me entero ahora de que existe. Además, yo soy una persona que digo lo que pienso sin ningún tipo de problema, porque tengo la conciencia muy tranquila, la tuve toda mi vida y sigo teniéndola. Y hubiéramos arreglado alguna cosa si es que hay alguna cosa grave que arreglar. Pero, yo creo que las cosas funcionaban normalmente, razonablemente bien. Repito, no había duplicidad de... Pero es que eso es lógico. Si a mí me transfieren la residencia mixta de Gijón, con los trabajadores que tiene la residencia mixta de Gijón y la dotación presupuestaria que tiene la residencia mixta de Gijón, pues eso queda ahí. ¿Qué duplicidad voy a tener yo si no he movido ni al director o directora de aquella, que no me acuerdo ya cómo se llama, no sé si estaba de aquella Joaquín Montagudo, no me acuerdo, pero estuvo por lo menos. No movía a nadie, con independencia del carné político de cada uno. Las cosas, si funcionaban razonablemente bien, yo optaba porque siguieran funcionando razonablemente bien. Y es la manera que yo tenía de trabajar. Acertado equivocadamente, era mi manera y punto. ¿Y qué quiere que le diga? Pero no había duplicidad, eso se lo garantizo, porque yo me hubiera enterado. En el capítulo 1, si hay duplicidad, tiene que aumentar. El dinero tiene que salir de algún sitio para pagar los sueldos de los funcionarios o del personal laboral de la Administración. Y es imposible. Transferencia del Inserso. Centros, tanto residencias, que creo recordar era la mixta de Gijón, la de Santa Teresa, como residencias, y muchos centros de día. El personal que había y el capítulo 1, por supuesto el 2, claro, gastos corrientes, que tenían esos centros, y no se tocó absolutamente nada. Lo único que hizo fue, pues ordenarse un poco dentro de, ya le digo, la cultura de un ente y de otro eran bien distintos. Yo he visto aquí en el Principado de Asturias remover jefaturas de sección, Eso ya no es poner a bien a dedo, eso ya es la pera marinera, por no decir otra cosa. Eran otros tiempos. Espero que ahora no pase. Pero yo eso lo he visto, Entonces, claro, de remover jefaturas de sección a intentar que solamente haya libre designación en consejeros y directores generales, hay un abismo, ¿no? Espero que, entre todos en este tema se tome conciencia y se intente profesionalizar lo más posible la Administración, porque eso va a favor de todo el mundo, porque al final un funcionario, como decía yo, de 8 a 3, lo único que tiene que ser es leal en el trabajo, y a partir de las 3 que vaya a ver al Oviedo, al Sporting, que vota al PSOE, al PP, o a Podemos, o a Izquierda Unida, o a Foro, o a Ciudadanos. ¿Queda alguien? No. No, para que nadie se sienta de momento. Sí. Vale, y ya finalizo porque ya agoté. Solo decirle un par de cosas. Se le olvida, entre todas las herramientas que tenemos, también esta comisión de investigación sí, claro, es una herramienta para ello, claro. Y no le quepa duda que está solicitada esa información sobre el patrimonio, no de su periodo concreto, le quiero decir, está solicitada porque ya ve que la comisión tiene un marco temporal de toda la amplitud, y por eso hablo de opacidad, porque no hay respuesta a nada de eso, y porque desde luego hemos agotado las herramientas. También está la herramienta de la Sindicatura de Cuentas, que recientemente en los informes de fiscalización también hablan de la opacidad de lo inmovilizado del organismo autónomo ERA. Por eso hablo, creo que con conocimiento, o en este caso ignorando, pero
que no existe tal. Pero sí le quería decir solo una última cosa sobre lo de las transferencias y el personal, que me refería en ese volumen que señala es sobre los libros de registro de personal, que si no estaban regulados, o sea, que si no estaban correctos en cuanto a los números, ¿no?, a las cantidades. Pero le quería decir que, bueno, ya verá o tendrá, es una pena que no haya tenido conocimiento de esta auditoría, porque, lógicamente, como bien dice, poco puede arreglar si no tiene conocimiento en el momento. En la transferencia del Inserso, recuerda que se transfirió todo el personal, como no podía ser de otra manera, que estaba trabajando en esos centros, ¿no? Y que además era un mandamiento, bueno, eso, o sea, por decreto, fue al BOE, estaba bien regulado y todo correcto. Y ahora mismo, como ve, el que pues se esté incumpliendo precisamente ese cumplimiento de que el personal debería de ser público de todos estos centros que fueron transferidos y se estén externalizando servicios y determinadas categorías que pasaron y fueron transferidas como públicas. ¿Sabe que en la actualidad está pasando eso? Ahora, en la actualidad, en los últimos 10 años. ¿El personal del Inserso está privatizándose? Está privatizándose en los centros como la Mixta, Santa Teresa. Están privatizándose categorías de operarios de servicio, de servicios de lavandería, de operarios, bueno, principalmente, y contratándose empresas privadas. A eso me refiero. Es una pregunta complicada. Si me la hace 20 años, no sé si le contestaría lo mismo que ahora, con 20 años de experiencia en muchas cosas. Mire, yo pienso lo siguiente, y sé que lo que voy a decir va a crear alguna ampolla que otra, pero bueno, yo ahora mismo no me debo a nadie, vivo de mi trabajo y punto, que es decir, soy una persona totalmente independiente. Yo creo en lo público, totalmente. Y creo que lo público puede funcionar muy bien si se gestiona adecuadamente. Es decir, si en la residencia mixta de Gijón el operario X hace un trabajo, lo hace bien y cobra por ello, si usted externaliza ese trabajo, tiene que contratar a una empresa privada. Dios me libre de estar yo en contra de las empresas privadas, nunca lo estuve, además creo que lo demostré, pero tiene que contratar a una empresa privada, sacarlo a concurso público, si es que quiere hacer usted las cosas bien. Esa empresa privada tiene que ganar dinero, por lo tanto, aparte de pagar el sueldo a esa persona, que es un sueldo que ya viene dado por su condición de trabajador del sitio que está usted externalizando, tiene que pagar su seguridad social, tiene que tener un beneficio industrial y tiene que facturar con un IVA. Es decir, esa persona a la Administración le va a costar un poco más que si usted lo gestiona directamente. El problema aquí es el debate de que si gestiona mejor una empresa privada o gestiona mejor una empresa pública. Y aquí estamos en un debate bastante complejo, porque el problema es que sean empresas, no que sean privadas o que sean públicas. Si es una empresa y funciona como una empresa, debería de funcionar razonablemente bien. El término público o privado solamente se diferencia en que hay una dependencia de lo público o hay una dependencia de lo privado, pero no diferencia la gestión. La gestión es la empresa. Y si la empresa gestiona bien, funcionará bien, y si la empresa gestiona mal, funcionará mal, sea pública o sea privada. Yo, si a mí me transfieren un servicio, no si lo creo yo, con una dotación presupuestaria, yo puedo mejorar ese servicio desde lo público. Privatizar algunos servicios para que con el tiempo haya menos personal público, bueno, pues es complejo. Yo ahora mismo creo que se necesitaría un debate sosegado y sin demasiada connotación política, sino con una connotación más racional para poner las cosas encima de la mesa y entre todos decidir lo que queremos hacer. Porque, mire, en política hay muchas diferencias entre el PP, el PSOE, Podemos, incluso bueno, pues Ciudadanos y Foro. Todos tenemos ideas distintas. Pero creo que hay unas ideas básicas que gobierne quien gobierne, todos deberíamos de respetar.
porque si no lo que estamos haciendo es cargarnos la administración. Y cada vez que llega uno, pues poner todo patas arriba, y eso no puede ser, porque siempre va a funcionar mal. Entonces, contestando a su pregunta, tengo serias dudas. Lo que importa es que las cosas funcionen bien, no cómo se llamen. Eso no significa que haya recursos que a lo mejor, bueno, pues puedan privatizarse. Lo que pasa es que estamos en una región complicada, ¿sabe? Como sigamos así, va a quedar solo el Parlamento en pie, con gente trabajando. Porque, claro, no digo más, creo que me han entendido perfectamente. De lo que fue Asturias hace muchísimos años, incluso casi hasta estaba naciendo yo, sosteniendo al resto del país con la minería, etcétera, y lo que es ahora, es que dentro de poco nos van a cerrar la puerta a nuestra casa, como sigamos así. Muchas gracias por